Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 13. Un día normal del hermano mayor, parte 1. 26 de marzo de 2234. UNAM. Era una noche fría en Musutafu. La luna estaba en fase creciente y se alzaba sobre la bulliciosa ciudad. De hecho, incluso en plena noche, la ciudad poblada nunca dormía. En algunos lugares más que en otros. Dentro de las calles pútridas, en las instalaciones del gueto de Musutafu, cuyo nombre no es oficial, un conjunto de pasos cautelosos resonaron en medio de la calle tranquila, pisando charcos de agua en el camino descuidado. Un hombre alto, de hombros anchos, con un abrigo grueso y oscuro y un sombrero que ocultaba su rostro, caminaba a grandes pasos, escudriñando la calle con la mirada. Sus ojos vagaron y se fijaron en cada pobre individuo dormido en el frío suelo, haciendo lo mejor que podían con sus peculiaridades naturales o con lo que podían encontrar para combatir el clima frío. Al no encontrar a su cliente, siguió vagando. Finalmente, en la esquina, junto a una pequeña entrada de una tienda que llevaba años cerrada con barricadas, vio a un hombre apoyado con cuidado en la entrada cerrada. Con una mirada atenta, observó la extrañamente familiar y casi inquietante máscara higiénica del hombre. Arqueando una ceja, preguntó mientras se acercaba al hombre enmascarado: "Shiasai Kai, ¿te rebajaste a comprarme a Triger?". Un dejo de alegría cruzó sus rasgos ocultos. El hombre enmascarado levantó la cabeza para encontrarse con la mirada del individuo sombrío, sin emitir ninguna respuesta. El hombre sombrío gruñó en señal de aprobación y abrió su gabardina. Sin palabras, directo al grano. "Mi tipo de cliente". Sacando 2 jeringas que contenían un extraño líquido rojo, hizo un gesto con su sombrero y un tono seguro: "No hay bromas, paga y son tuyas". "¿Dónde puedo conseguirlos?", dijo el individuo enmascarado con un tono casi distante y cansado en su primera frase. El hombre de la gabardina resopló en respuesta mientras guardaba las jeringas disparadoras en su abrigo. "Si te dijera eso, me quedaría sin trabajo. Pero supongo que la máscara es una coincidencia". Sus palabras fueron interrumpidas por un dolor repentino y agonizante en su rostro. De repente, su cuerpo voló a través de la calle, patinando hasta detenerse mientras rodaba para atrapar un segundo par de brazos de su peculiaridad cuadrolimbs, que lo protegieron del contragolpe más grueso del puñetazo que lo había golpeado. Con un gruñido y una expresión ensangrentada, se levantó del suelo escupiendo un diente mientras lanzaba una mirada frenética a su cliente del otro lado de la calle. Los sonidos de los pasos apresurados de las personas sin hogar y de quienes escapaban del lugar quedaron amortiguados en su cabeza. Aquí era algo habitual, una pelea, un asesinato, nadie pestañeó. Fue por esta razón que solo alguien con una peculiaridad apropiada podría seguir adelante con este tipo de tratos turbios. Tomando una respiración tranquilizadora, se acercó lentamente a su sombrero de copa caído, habiéndolo dejado caer debido al golpe inesperado. Lo levantó, le quitó la suciedad y, suspirando con cierto alivio porque no había caído en ninguno de los muchos charcos, se lo volvió a poner. Lentamente, miró con calma al cliente que tenía un extraño conjunto de pequeños orbes de sangre flotando a su alrededor. Luego, se dio unas palmaditas en el abrigo para comprobar el estado de la mercancía. "Tiene suerte de que no esté dañada. Mira, prefiero no ensuciarme las manos, tengo una reputación que mantener, ya ves. Y a menos que seas el recién instalado rey del gueto, no veo ninguna razón para que entorpezcas mis operaciones. ¿Qué es lo que realmente buscas?". Con todo, el hombre estaba ejerciendo un gran control después de ser atacado repentinamente. De todos modos, su verdadera preocupación era: "Es fuerte. No sobreviví tanto tiempo en este negocio sin saber cuándo elegir mis peleas", pensó el hombre de la gabardina con gran cautela. "Responde mi pregunta", exigió el agresor enmascarado con una mirada fría. El comerciante, resoplando, usó sus extremidades adicionales para ajustar su mandíbula mientras hablaba. "Eso depende de tu pregunta. ¿Qué calidad estás buscando exactamente?". "La que traje aquí hoy. El que se vende habitualmente en estas calles", aclaró rápidamente el enmascarado. "Supongo que venderé a los demás, acabaré con la competencia. Este tipo está a una pregunta de matarme".
Tragó saliva mientras sus músculos se tensaban inconscientemente. Una empresa farmacéutica extranjera. La mayoría de los distribuidores se abastecen de allí, en concreto los restos de la Yakuza y la mayor parte del suministro de Trigger ilegal. El nombre: MiG-Ceuticals. Una expresión perpleja se formó en el rostro del agresor enmascarado. ¿No es esa la compañía farmacéutica más importante de Japón? El comerciante sacudió la cabeza y movió las extremidades en señal de desdén. Es un juego de palabras. Lo estás confundiendo con Alceuticals. Veo. Un tenso silencio los envolvió una vez más, mientras el dealer estaba dispuesto a aceptar sus pérdidas con solo un labio roto y un diente perdido. Si eso es todo, me voy. No le dio al agresor la oportunidad de replicar, ya que se dio la vuelta y se alejó rápidamente. Sus pasos apresurados resonaron fuerte mientras la calle ya estaba vacía con su pequeña pelea, solo para detenerse cuando de repente sintió un dolor aún más insoportable. Fue casi instantáneo, y solo tuvo un momento para mirar su reflejo en el charco de abajo para ver un agujero del tamaño de la palma de la mano entre sus ojos, como si algo rápido y afilado le hubiera atravesado la cabeza. Así, con su gatillo firmemente sujeto entre las garras de su grueso abrigo, cayó sin contemplaciones y bruscamente al suelo, sangrando por la cabeza y muriendo una muerte bastante indolora. Fue una realidad bastante desgarradora en muchos lugares de la actual sociedad peculiar. Entre ellos, el gueto de Musutafu. Por morboso que parezca admitirlo, no era extraño encontrar un cadáver de vez en cuando. Sobredosis de drogas, hambre, violencia de pandillas, o cualquier otro tipo de violencia o discriminación relacionada con una peculiaridad que sea fácil de ocurrir. Con armas naturales que pueden, intencional o involuntariamente, matar a alguien sin esfuerzo, ocurren muchos incidentes. La policía y los héroes rara vez se encuentran aquí, y cuando lo hacen, generalmente ignoran la inmundicia de la sociedad, o así les llaman. Los incidentes generales de violencia o de otro tipo se han calmado desde la llegada de los hermanos al gueto, específicamente los actos de Aoi. Sin embargo, son todavía demasiado pequeños o están demasiado ocupados para abordar realmente el problema general. El gueto es demasiado grande. Los villanos y criminales no son idiotas. Cuando surge un obstáculo, se vuelven creativos o encuentran otros métodos de tormento y beneficio. Fue una realidad triste y sombría en la que Choso se basó para llevar a cabo su acto de eliminar al narcotraficante. Con sus guantes de cuero regalados por Yuji, sacó las jeringas de Trigger de la gabardina del traficante de drogas que eliminó con sangre perforante. Limpiando la escena de cualquier rastro de sangre con el uso experto de manipulación de sangre, Choso rápidamente sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo y lo colocó encima del cadáver del hombre. Era un documento comercial que el traficante de drogas había utilizado para publicitar sus productos. Para todos los que presenciaron el cadáver, no sería necesario mucho para reconstruir el mensaje que se suponía que esta eliminación debía enviar. Una advertencia. Es algo que ni Yuji ni Aoi harían jamás. Pero, después de todo, el papel del hermano mayor es hacer el trabajo sucio por el bien de sus hermanos menores. Bien. Quizás tenga que confiar en su mitad maldita para este trabajo en particular. Asintiendo para sí mismo, Choso permaneció alerta y resuelto. Tendré que investigar MiG-Ceuticals. Mis hermanos menores deambularán por calles limpias. El camino del heroísmo como el de Aoi, o especialmente el de Yuji, nunca estuvo en la mente de Choso. Hay algunas cosas que un héroe nunca podría ser. 26 de marzo de 2234. Madrugada. Una de las principales ventajas de ser un espíritu medio maldito es el hecho de que no necesitas dormir. Y para ser honesto, Choso técnicamente había conseguido más de un siglo de sueño en su estado de útero maldito, por lo que lo dejará pasar la mayor parte del tiempo. Habiendo terminado parcialmente sus asuntos nocturnos del día, Choso regresó con un conjunto de ropa limpia sin la suciedad del barro en sus botas, debido al camino descuidado que conducía a su apartamento. Sin embargo, Choso no había regresado con las manos vacías, ya que entró sigilosamente al apartamento, con pasos suaves para no despertar a sus queridos hermanos. En sus manos estaban 2 bolsas de comestibles. De hecho, las intenciones de Choso eran claras cuando entró en la improvisada cocina de su decadente apartamento. Una sola estufa y un libro debajo de las ojeras.
Cocina como un héroe chef profesional. Por Lance Rush. Lo leyó en un tono tranquilo y decidido, con una mirada severa y aguda como la de un halcón. Su dedo recorrió las páginas, hojeando suavemente el libro de cocina en busca de la famosa receta de panqueques. Choso generalmente no tiene el placer ni el tiempo de cocinar para sus queridos hermanitos. Sin embargo, había decidido llegar tarde al aprendizaje de barbero de hoy debido a que era un día muy especial. Examen de ingreso a Laura. No tengo dudas de que lo aprobarán, pero debo hacer algo por ellos. Al menos esto. Choso asintió con resolución. Esta fue una tarea de la mayor importancia. Era una perspectiva muy molesta. Choso había querido tomarse el día libre para esperar a sus hermanos durante horas en las puertas de OA. Sin embargo, como si fuera capaz de leer su mente, Aoi rápidamente desestimó ese gesto, enfatizando que su apoyo financiero y su trabajo eran mucho más importantes. Para no perder el tiempo con un acontecimiento tan trivial. Lo conseguirían y todos lo sabían muy bien. Excepto Yuji, que dudaba de sus capacidades académicas. Él sabe contar. Deja de dudar. Ejem. Así, Choso encendió la estufa y comenzó a cocinar un excelente desayuno para sus hermanos. La receta es defectuosa, exigiré un reembolso. Los rasgos de Choso se oscurecieron mientras apretaba los puños con pura y absoluta rabia. Sus hermanos se despertaron debido al olor de algo quemado y se encontraron con panqueques quemados colocados encima de platos de plástico de un solo uso. La absurda cantidad de jarabe de arce hizo poco para ocultar el color carbón y el olor. Con expresiones endurecidas, Yuji y Aoi se miraron a los ojos. Asintieron con firmeza, como si una conversación no hablada hubiera tenido lugar entre ellos. Algo así como, sistema digestivo con técnica maldita inversa. De todos modos, sonrieron y devoraron felizmente los panqueques de color carbón. Sabe a chocolate. Yuji esbozó una sonrisa burlona y levantó el pulgar. Es un gusto adquirido, bien hecho, hermano mayor. Aoi también asintió. Choso no recordaba que la receta tuviera chocolate, pero se alegró de que sus hermanos la disfrutaran. Una pequeña sonrisa genuina se formó en su rostro. Me alegro de que lo hayan disfrutado. Intentaré cocinar más a menudo. No podemos pedirte tanto, Choso. Yuji lo interrumpió de inmediato y se levantó con una expresión casi suplicante. Extraño. 26 de marzo de 2234. Mediodía. El frío de la medianoche había pasado hacía tiempo gracias a que el sol ya se alzaba alto en el cielo. Dentro de una de las sucursales principales de Midnight Barbery, fue un día bastante lento. La razón: exámenes de ingreso a Laura. Por supuesto. Dado que se trataba de una sucursal en la ciudad de Musutafu, la mayoría de las secciones de la ciudad, especialmente las más cercanas a la prestigiosa Academia de Héroes, estaban cerradas durante el día. Con la excepción del aumento del transporte público, para que los examinados no llegaran tarde en un día tan fatídico, nadie, salvo las panaderías y los comercios necesarios, trabajó durante la jornada. Aunque no es ilegal, no es aconsejable abrir un negocio en un día como este en Musutafu. Sin embargo, está prácticamente bien si no molestas ni obstruyes las calles con tu auto o envíos de materiales / ingredientes para cualquier negocio que tengas. Sin embargo, trabajando solo sobre un maniquí con pelo real, Choso practicó muchos cortes de pelo. Degradado cónico inferior. Corte de cuenco. Corte contundente. Corte francés. Corte pelo largo. Corte en capas. Degradado superficial. Degradado alto. Corte de copete. Corte asimétrico. Todo en uno. E incluso cortes especiales para personas con peculiaridades que cambian su vello facial y la cabeza. Hoy también fue un día especial para Choso. No solo sus queridos hermanos estaban tomando el examen de ingreso a Laura. Hoy tendrá su primer cliente oficial. A diferencia de Sota, el primer profesor de barbería de Choso en Kinsagawa, a donde llegaron tan repentinamente. El hermano mayor de Sota y su mentor actual, Rentaro, es un hombre un poco paranoico. No dejaría que Choso tocara ni un cabello de la cabeza o la cara de nadie hasta que Choso hubiera dominado el oficio. Sin embargo, Choso no podía culparlo realmente, dado que hay una diferencia entre ser un barbero local de algún pueblo remoto y ser dueño de una gran sucursal de barbería en el medio de Musutafu. Aún así, es excesivo. Es solo pelo.
A Choso le había parecido extraño lo mucho que sus compañeros humanos se obsesionaban con su pelo. Podía comprender la necesidad de mantener una apariencia bien cuidada. Diablos, la persona más cuidada que conoce es su hermano pequeño, Aoi. Tenía como 10 champús diferentes y eran de muy mala calidad. Si no fuera así, probablemente aumentaría a 20. De todos modos, ha visto a algunos clientes aquí valorar su cabello como valoran sus vidas, tal vez más. Es algo extraño. La puerta se abrió con un crujido y apareció un hombre con traje de negocios. Los ojos de Choso se volvieron hacia el hombre, notando que, a todos los efectos, el hombre parecía no tener peculiaridad. Rentaro llamó a Choso mientras aún sostenía las tijeras en sus manos. Choso, te toca a ti. Ese es tu cliente del día. Señaló con el pulgar al empresario. Asintiendo cortésmente en dirección a Choso, el hombre sonrió profesionalmente. Supongo que es el aprendiz de Rentaro-san. Choso correspondió al gesto al agarrar las herramientas necesarias. Tijeras, un secador de pelo, etc. Toma asiento. Choso señaló uno de los muchos asientos vacíos dado lo lento del día. Al hacerlo, el hombre se sentó y ajustó cuidadosamente su cuello mientras Choso se acercaba y envolvía al hombre con una capa de barbero, como dictaban el protocolo y la comodidad. Agradecido internamente de que su primer cliente no fuera un heteromorfo con una peculiaridad que cambia las propiedades de su cabello, Choso formó una sonrisa practicada. Fue bastante agrietado y torpe, pero escuchó el consejo y trabajó en ello. ¿Qué será para ti hoy?, preguntó. Y una bomba cayó sobre él. El hombre respondió con una petición rápida, casi robótica y practicada. Necesito un estilo clásico y profesional que sea fácil de mantener pero que se vea elegante. Un degradado bajo en los costados y la parte posterior, ajustado y combinado con la parte superior. Deja un poco de largo en la parte superior, solo un corte para mantenerlo prolijo, pero deja lo suficiente para la textura y el movimiento. Una raya lateral prolija con capas sutiles para agregar volumen sin abultar. Dale forma a la línea del cabello para un aspecto más definido y mantén el flequillo natural. ¿Es esto una prueba? Los engranajes giraron en la mente de Choso. Era una petición demasiado pesada. Para un hombre paranoico y de negocios como Rentaro, entregar un cliente tan difícil y aparentemente de alto perfil a un novato técnico como Choso parecía absurdo. Pero Choso decidió afrontar el desafío sin rodeos. Está bien. Choso asintió sin más quejas y se puso a trabajar directamente mientras agarraba la afeitadora eléctrica y la encendía. Aunque admitió que era lento, Choso había logrado completar la solicitud relativamente compleja en una hora limpia. Con los ojos entrecerrados y la mirada visca, Choso evaluaba su trabajo desde todos los ángulos mientras se movía. Y él lo admitiría. No está mal, dijo sonriendo levemente. Incluso pudimos charlar un poco. ¿Cómo está tu esposa? No tengo esposa. Veo. ¿Cómo va el trabajo? Bien. Veo. Es un trabajo en progreso. Ya está. Choso le aflojó la capa de barbero a su primer cliente y le permitió ponerse de pie. Acercándose al gran espejo, el empresario taraleó mientras evaluaba el corte. Dirigiéndose al ocupado Rentaro, gritó. No está mal. Un 8 sobre 10. Una sonrisa descarada se formó lentamente en el empresario mientras los ojos de Choso se agrandaban ante el fenómeno que tenía ante él. El cabello del hombre volvió a crecer a su estado anterior antes de cortarse el cabello. Sin oportunidad de responder, Choso se encontró con una tarjeta de presentación en su cara, el hombre de negocios promocionando su carrera. Práctica de corte de pelo de Kai. Si necesitas un aprendiz de barbero en el futuro para probar a un primer cliente complicado sin contratiempos, llama a este número. Choso no pudo evitar resoplar, con una sonrisa descarada en su rostro. Hay un trabajo para cada peculiaridad, ¿verdad? Ja. Entiendo. El hombre de negocios se rió entre dientes mientras se dirigía hacia la puerta, mirando por encima del hombro al divertido Rentaro. Asegúrate de enviarme la factura. Sí, sí. Rentaro le hizo un gesto con la mano, resoplando mientras la puerta se cerraba de golpe y Kai se iba. Choso solo pudo suspirar exasperado. Él tenía razón, lo estaban poniendo a prueba. ¿Y el resultado? Ahora eres un trabajador oficial aquí.
Así que dame mejores horas en lugar de ese basurero tóxico en el que trabajas todos los días. Esta es una carrera adecuada y honorable. Una pequeña sonrisa se formó en el rostro de Choso. Lo consideraré. Capítulo 14. Resultados. 9 de abril de 2234. Mediodía. Hoy fue otro día fatídico. Han pasado 2 semanas llenas de estrés y ansiedad desde los exámenes de ingreso al aula. Y, dentro de 2 semanas, los resultados deberían llegar al correo de cada participante antes de que se ponga el sol. Aunque hablando personalmente en nombre de los hermanos, el cartero podría tener algunos problemas para llegar a su buzón. No es que tuvieran un buzón para empezar, pero parecía que, a diferencia de sus compañeros preocupados e impacientes, Itadori, Yuji y todo Aoi encontraron otras formas de liberarse de la gran cantidad de ansiedad que sentían en estos tiempos difíciles. Choso estaba allí porque le importaba si alguien preguntaba. Un mediodía lluvioso cayó sobre Musutafu. Las nubes de lluvia y el suave repiqueteo de la lluvia creaban una atmósfera turbia, casi melancólica. Afortunadamente, el clima exterior no era motivo de preocupación para quienes se encontraban en el interior. Un centro comercial de tamaño decente, su modesto tamaño está lleno hasta el tope de gente, ya sea aquí para hacer compras, o para el espectáculo que se está desarrollando actualmente en el podio central instalado hace un rato. Sofocante porque la gente se agolpaba, rodeada de luces brillantes y música fuerte. Ante sus ojos, en lo alto del podio, se encontraban 3 alegres muchachas que cantaban y bailaban con tembloroso deleite. En efecto, fue tal como lo habías supuesto. Este fue uno de los primeros conciertos de Takada-chan, Ali-En-chan y Foni-chan. Un acontecimiento de gran importancia, mayor que los resultados del examen de ingreso al aula. O eso es lo que le gusta decir a Aoi. Hablando de eso, Yuji se inclinó hacia adelante por encima del ruido de la multitud. Esperaba asientos en primera fila. Arqueó una ceja, ligeramente perplejo. Un argumento sólido. ¿Podrías culparlo? Allí estaban, en la última fila, mirando todo el concierto de las idols. Choso tenía una expresión de pura concentración, intentando lo mejor que podía, aunque con gran esfuerzo, disfrutar del evento por el bien de Aoi. ¿Y qué pasa con Aoi? Una expresión cincelada y concentrada en su rostro, el epítome del estoicismo. Sus ojos, más afilados que cuchillos, miraron como un halcón a la multitud, pasando rápidamente de Takada a los otros amantes de las idols. Sin embargo, la querida Takada-chan estaba lejos y fuera de su alcance. Una pequeña sonrisa, casi arrepentida, se formó en el rostro de Aoi. Necesito un buen punto de observación para asegurarme de que Takada-chan esté a salvo y sin molestias. Asintió con naturalidad. Choso intervino. Ella tiene seguridad. Y señaló perezosamente a los hombres uniformados y estrafalarios que estaban de pie protegiéndolas. Nadie es más grande que yo. Aoi no dejó lugar a discusión y destacó su gran papel. Deberías disfrutar, hermanito. Sacrificarte de esta manera. Se lamentó Choso. Quizás no entienda la adoración de Aoi por Takada, pero él puede simpatizar. Un poco. Rascándose la barbilla, Yuji mencionó. Aunque es un poco espeluznante, creo que es respetable que te esfuerces por ayudarla, especialmente si arruina tu propia diversión. Levantó el pulgar alentadoramente. Aoi rió entre dientes con mucho sufrimiento interno. Es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer. Pero no se preocupen, hermanos míos. No busco reconocimiento. Mientras Takada-chan tenga éxito, estoy contento. Una lágrima se deslizó por su rostro. Choso jadeó, conmovido por su gesto. Yuji le dio unas palmaditas en los hombros a Aoi para animarlo. Realmente sobresalieron como un pulgar dolorido entre el público objetivo otaku. Entrecerrando los ojos y recuperándose, Aoi mencionó. De todos modos, Takada y las chicas parecen un poco nerviosas hoy. Señaló con un movimiento de su barbilla. Choso tarareó. Mencionaste que estaban planeando participar en Heroics. Es posible que hayan solicitado ingreso en cualquiera de las escuelas de la prefectura. Todos recibirán sus resultados hoy. Mencionó. Sugieres que los resultados que se esperan hoy están en sus mentes. Eso es probable. Tarareó Aoi con la cabeza gacha. Una expresión preocupada cruzó el rostro de Yuji mientras murmuraba.
¿Soy solo yo o todo este asunto del héroe es demasiado dramático? Aoi, sin apartar su mirada protectora de Takada-chan, preguntó. Explícalo, amigo mío. Tocándose la cicatriz en el labio izquierdo, Yuji expresó distraídamente sus pensamientos. Los chicos de nuestra edad. Corrigió. Mi edad, tratan estas cosas como si fuera de vida o muerte. Todo Aoi tiene 15 años. Todo Aoi tiene 15 años. Todo Aoi tiene 15 años. Vaya, eso fue raro. Yuji continuó con la cabeza gacha. Héroes. Villanos. ¿Qué problema hay con un trabajo normal? Diablos, si quieres ayudar a la gente, hay policías, bomberos, y esas cosas. Ignorando el fuerte ruido que los rodeaba y el aire húmedo de tanta gente amontonada en un solo lugar, Yuji levantó la cabeza para mirar el techo del centro comercial. Honestamente, todo este asunto del héroe se ve cada vez menos atractivo. Asintió con resolución. Aunque, si fuera honesto, Yuji no estaba seguro en absoluto de lo que quería. Choso sonrió con complicidad. Estás practicando según tus exigencias en los últimos años de la escuela de héroes. Tú decides qué héroe quieres ser, y nadie más. Yuji se encogió de hombros, decidiendo dejar de lado el tema. No era un buen momento para contemplar estas cosas, estaban en un concierto. Supongo. No te preocupes, hermano. Simplemente debes decidir con firmeza un rumbo determinado y alcanzarás tus objetivos con poca dificultad. Lo animó Aoi, y una de sus miradas se encontró con la de Yuji. Una sonrisa apareció en su rostro, se señaló a sí mismo con el pulgar entusiasmado. ¿Qué pasa si quiero ser científico? Una expresión inexpresiva se formó en los rostros de Choso y Aoi. Dejó caer los hombros y resopló por la nariz. Está bien, lo entiendo. 9 de abril de 2234. Noche. Los tres hermanos regresaron a casa después de un pasatiempo satisfactorio en el concierto de Takada, y después de haber conseguido una comida barata con descuento en el local de Choso, regresaron a su apartamento. Subiendo lentamente las escaleras hacia su apartamento, con los pies mojados gracias a la lluvia y paraguas en mano, los hermanos se dirigieron con cuidado hacia la puerta. La razón: la siesta vespertina de Nakari-san es sagrada. Nos patearán el trasero si no nos escabullimos, recordó Yuji mientras lideraba el camino. Su viejo vecino dormía mal. Sus hermanos mayores asintieron mientras lo seguían y, finalmente, llegaron a la puerta de su apartamento. Solo para congelarse ante una visión sorprendente. Me sorprende que hayan llegado a tiempo, esperaba que recibieras la noticia en una semana. Mencionó Choso con un brillo de intriga en sus ojos. Así es. Pero no es algo inesperado dado el alcance de o es un cartero muy valiente. Se rió Aoi. Yuji frunció el ceño. Lo siento por ese chico. Su tono estaba teñido de simpatía mientras se agachaba para agarrar el correo que llevaba su nombre y el de Aoi. Si bien no es como si te atacaran si intentas pasar por aquí, debes tener cierta apariencia y actitud para no ser un objetivo en el gueto de Musutafu. O en el caso de los hermanos, una reputación en forma de puño. Al abrir la puerta con un crujido muy lento pero chirriante, una clara mueca en el rostro de Yuji mientras giraba suavemente la cabeza para asegurarse de que el vecino no se había despertado, levantó el pulgar hacia sus hermanos. Ellos correspondieron al gesto y entraron con él, cerrando la puerta de su cálido y acogedor hogar. Oye, el pomo de la puerta no se cayó hoy. Aplaudió Yuji. Si el pomo de la puerta no se cae cuando regresas a casa, es señal de un buen día en la casa de los tres hermanos. Con una clara falta de paciencia, Yuji corrió hacia su único sofá y se sentó. Sus otros dos hermanos se sentaron a su izquierda y derecha respectivamente. Sosteniendo las dos letras entre sus dedos, las agitó. ¿Con cuál empezamos primero? Sé a dónde va esto. Resopló Choso. Una amplia sonrisa amenazante se formó en los rostros de Yuji y Aoi. Piedra, papel, tijeras, shot, gritaron simultáneamente mientras lanzaban sus manos uno frente al otro. Yuji había usado piedra, Aoi había usado papel. E inmediatamente, Yuji se estrelló contra el suelo con un ruido sordo, echando espuma por la boca mientras su cuerpo temblaba por el impacto. Aoi negó con la cabeza riendo. Es mi victoria, hermano. Cállense. Un rugido fuerte, como el de un avance, reverberó más allá de las paredes y la puerta, delgadas como el papel.
Lo siento Nakari-san. Respondió Yuji con una disculpa genuina y en voz igualmente alta. Entonces, eso fue lo que escuchó, pero no el chirrido de nuestra puerta. Choso arqueó una ceja. La carta destinada a Aoi fue sostenida entre sus dedos musculosos y desgarrada con facilidad. De allí surgió un pequeño dispositivo metálico de forma circular. Los tres hermanos estaban sentados esperando ansiosos ver qué secreto contenía. Y en el momento en que aterrizó suavemente sobre su mesa y se estabilizó, se encendió de inmediato. De allí surgió una pantalla grande. Un holograma para aquellos sin conocimientos técnicos como Choso. Y con ella, una voz estruendosa y un rostro reconocible emergieron. Estoy aquí como proyección. Allí estaba él, con un elegante traje de negocios amarillo y una pequeña tarjeta que parecía pequeña en comparación con su gran tamaño. El héroe número 1, All Might. All Might. Yuji saltó de su sofá hacia el fantasma. El video de proyección continuó reproduciéndose con clara indiferencia hacia el estado de miedo de Yuji. Sorprendido, no. De hecho, no estoy aquí solo para luchar contra villanos. Ahora estás viendo al nuevo miembro de la facultad de la escuela secundaria UA. Ja. Aoi tenía una sonrisa casi cómplice. Ojo, no me parece una coincidencia que el héroe número 1 haya decidido dedicarse a la docencia en el momento en que decidimos asistir a la UA. Tarareó complacido. Es una coincidencia. Yuji y Choso dijeron inexpresivamente. Aunque, quisieran admitirlo no los tres hermanos, la repentina aparición de All Might era lo último que esperaban. Tiene un aura casi divina a su alrededor. Aunque se sentían amortiguados por la presencia de estos extranjeros que recientemente se habían establecido, aún no podían deshacerse del carisma que este hombre irradiaba incluso a través de una pantalla. Ahora, entonces, pasemos a los resultados. All Might tosió mientras desplegaba su pequeña tarjeta para leerla. Miró la pantalla mientras daba su opinión. Todo Aoi. Obtuviste una calificación perfecta en tu examen escrito. Tu dedicación y entusiasmo por estudiar son muy dignos de elogio. Cruzándose de brazos, la sonrisa confiada de Aoi persistió. Un juego de niños. Oye, luché por mi vida allí atrás. Yuji frunció el ceño. Mis disculpas. All Might se rió entre dientes y susurró a la cámara mientras se inclinaba. Entre los dos, me fue terrible en mi propia prueba en ese entonces. Ja. No es sorprendente. Comentó Choso. La verdad es que su opinión sobre el número 1 ha ido bajando cada vez más últimamente. Choso recordó algo que tenía que investigar. Después de esto, ¿puedes ayudarme a buscar algo en internet? Pidió. Sí, claro. Se ofreció Yuji. All Might continuó con sus palabras pregrabadas sin inmutarse. En cuanto a tu prueba práctica. En la UA te felicitamos por tu valiente demostración de, se le escapó una gota de sudor, siendo honesto hasta el extremo. Cualidades heroicas y un intelecto agudo. Y como corresponde, te has ganado tu lugar en nuestra academia como el máximo anotador. Rompiendo un récord de todos los tiempos y siendo un orgulloso estudiante de la clase 1A. Anunció con un grado de más entusiasmo. Luego, apareció una pantalla frente a ellos, mostrando los 10 mejores puntajes del examen práctico. Resultado del examen. Primero, Aoi Todo, 190 puntos de villano y 60 puntos de rescate. Segundo, Yuji Itadori, 162 puntos de villano y 40 puntos de rescate. Tercero, Eihiro Kirishima, 39 puntos de villano y 35 puntos de rescate. Cuarto, Ibara Shiozaki, 36 puntos de villano y 32 puntos de rescate. Quinto, Itsuka Kendo, 25 puntos de villano y 40 puntos de rescate. Sexto, Tetsu, 49 puntos de villano y 10 puntos de rescate. Séptimo, Fumikage Tokoyami, 47 puntos de villano y 10 puntos de rescate. Octavo, Yosetsu Awase, 50 puntos de villano y 6 puntos de rescate. Noveno, Meso Shoji, 34 puntos de villano y 10 puntos de rescate. Décimo, Katsuki Bakugo, 39 puntos de villano y 0 puntos de rescate. Mientras los tres hermanos procesaban la información, All Might resonó con pasión.
Como habrás podido suponer durante la prueba, joven todo. Hay puntos de rescate. Un héroe no solo se mide por su capacidad de combate, sino por su espíritu. Su espíritu heroico. Rugió apasionadamente. Felicitaciones y bienvenido a su Academia de Héroes. Le guiñó un ojo a la pantalla y dijo, tenemos grandes esperanzas en ti y en tu hermano aquí en la facultad. ¿Romperás más récords míos? Cuento con la próxima generación. Ja 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 ja. Se apagó rápidamente, dejando una última muestra de aliento del pasado. Primero, Olmigt, 180 puntos de villano y 30 puntos de rescate. HMPH, como se esperaba de ustedes dos. Cho sonrió entre dientes, con una sonrisa satisfecha en su rostro. No fue nada que no pudiéramos manejar. Sonrió Aoi. Y finalmente, la presión aumentó sobre los hombros de Yuji. Frunció el ceño. Solo espero que me hayan aceptado en estudios generales por mi desempeño en las pruebas prácticas. Admitió con un suspiro. Temía la noticia de su examen escrito. Obra del diablo, esa cosa. Choso le dio un codazo en el hombro a Yuji y se encontró con la cabeza levantada de Yuji con una expresión perpleja. ¿No escuchaste las palabras de Olmigt? Tienen grandes esperanzas en ti y Aoi. Ambos fueron aceptados en Heroics. ¡Qué bien!, sonrió Yuji. Se animó. Supongo que eso significa que no necesito saber si me fue bien en el escrito. Choso rechazó la idea inmediatamente. No, todavía tenemos que averiguar a qué clase perteneces. Bien. Yuji suspiró a regañadientes y derrotado. Otra ronda de proyección de Olmigt dejó caer una bomba en la mesa de los hermanos. Clase 1, B. Anunció alegremente Olmigt. Se escuchó un crujido en la mesa, los ojos de Choso y Yuji se giraron para ver a Aoi agarrando la mesa con demasiada fuerza, una cascada de lágrimas fluyendo de sus ojos. Yo me encargaré de ello. Mi hermano. Y así, los dos hermanos en el camino iluminado del heroísmo dieron sus primeros pasos hacia sus metas ciertas e inciertas respectivamente. Mientras que otros fueron golpeados, maltratados y arrojados fuera del curso. Lo siento, joven Midoriya. Has fracasado. Un anuncio tembloroso, nervioso y severo de Olmigt llegó a través de esa pantalla. Y con ello, todo se vino abajo para uno. Midoriya Izuku, el noveno sucesor de One for All. ¿A dónde va desde aquí? Capítulo 15. Interludio, Midoriya Izuku. 9 de abril de 2234. Noche. En la casa de uno de los muchos examinados que esperan con impaciencia los resultados de la UA. Un silencio incómodo cubrió toda la casa al recibir la inquietante noticia. Lo siento, joven Midoriya. Has fallado. La voz de Olmigt resonó con fuerza en la sala llena de carteles y productos que cantaban sus alabanzas. Su sonrisa habitual se curvó en una sonrisa incómoda y torpe, temblando a cada momento mientras el héroe número 1 hacía todo lo posible por no fruncir el ceño, por el bien del chico que estaba recibiendo la decepción. Izuku Midoriya, 15 años de edad. El niño que inspiró a Olmigt a ir más allá. El niño que le recordó a Olmigt la verdadera esencia del heroísmo. El protegido de Olmigt, su estudiante. El heredero de su peculiaridad. El noveno sucesor de One for All. Pero ahora, él no era nada más que una decepción. Pensó, pero luego se le ocurrió un término mucho más adecuado. Un término mucho más apropiado y exasperante. Le dolió, pero era cierto. Él debería haber esperado este resultado. Kacchan tenía razón todo el tiempo. Izuku es un Deku. Escupió débilmente, con lágrimas brotando de sus ojos, mientras sus manos temblaban y su respiración se entrecortaba. Por un momento, la mente de Izuku se llenó de pensamientos negativos. Cada vez, su mente gravitó hacia el tentador consejo que Kacchan le había ofrecido. Saltar de un techo y reencarnar con una peculiaridad, Su mente se hundió en un lugar oscuro, su corazón latía con fuerza mientras un sudor frío corría por todo su rostro. Olmigt confió en mí, creyó en mí, y yo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Apretando su puño dolorido, los efectos del One for All en toda su potencia aún no se habían curado por completo, incluso con la ayuda de Recovery Gel. Debería devolverlo. No pudo evitar murmurar en voz alta, su tono salió como un temblor.
En ese momento, su atención fue captada por la voz de Olmigt una vez más. La grabación no había terminado. Pero aún no ha terminado para ti, joven. Olmigt recuperó un brillo feroz y decidido en sus ojos, apuntando a la cámara, a Izuku. De repente, se escuchó la voz de alguien desconocido. Te estás saliendo de... Aún tienes la oportunidad de entrar a curso de héroe demostrando lo que vales. Los resultados de tu examen escrito son más que suficientes para entrar a curso general y a través de medios como el Festival Deportivo puedes, se despotricó, haciendo todo lo posible por brindar apoyo, solo para que alguien lo interrumpiera, una voz proveniente de fuera de la pantalla. Olmigt, se nos acabó el tiempo, tienes que grabar a los demás. Una voz severa reprendió al tímido héroe. Ya veo. Asintió con naturalidad. Inclinándose hacia la cámara, susurró. Joven Midoriya, debes llamarme después de recibir esto y encontrarte conmigo en la playa. Si no lo haces, te llamaré yo mismo. Es de vital importancia. Asintió con una expresión seria. Con esto la grabación se apagó y el holograma terminó. El espíritu de Izuku se había animado un poco con el estímulo de Olmigt. Sin embargo, probarme a mí mismo en el curso de estudios generales. Reflexionó con el ceño fruncido, limpiándose las lágrimas del rostro. Él quería rendirse, para devolverle a Olmigt la peculiaridad que le permitió alcanzar el estatus de símbolo de la paz, o a alguien más digno que él. ¿Más digno? ¿Quién es más digno que Midoriya Izuku para heredar tal poder? Tal pregunta vino con una respuesta inmediata de él. Alguien. Pero esa respuesta fue descartada. ¿Por qué Olmigt me eligió? Se preguntó una vez más. La puerta de su habitación estaba cerrada, su madre, Inko, golpeó suavemente la puerta, su tono estaba teñido de preocupación y ansiedad. Izuku, ¿estás bien ahí? Su voz fue ignorada, la mente de Izuku estaba en un momento crítico y no permitía ninguna distracción para profundizar en sus próximos movimientos. En quién es, en quién él quiere ser, en lo que debe hacer. Recordó aquellas palabras de Olmigt, apretando los puños ante ese cariñoso recuerdo. El único momento en su vida en que se sintió digno. Un sentimiento de orgullo y logro en sí mismo. Puedes ser un héroe. Esas palabras se repitieron y resonaron en su mente. Él no quería la fama. Él no quería dinero. Él no quería poder. Tampoco deseaba un título. Él solo tenía un deseo anhelante. Una obsesión que logró extraer de las trincheras más profundas de su conciencia y de su ser. Una necesidad voraz de salvar a otros. Parpadeando, la boca de Izuku se abrió y una simple pero profunda comprensión llegó a su mente. Así es, quiero ser un héroe. Lentamente, se levantó del sofá y su expresión fue ganando color y determinación. ¿Podría haber alguien mejor que él para heredar y utilizar adecuadamente One for All? En la mente de Izuku, ciertamente. Pero el hombre a quien Izuku adora y en quien confía más que nadie en el mundo, creía que solo podía ser él. E Izuku se aferrará y se esforzará por estar a la altura de esa creencia y expectativa como si su vida dependiera de ello. Probarme a mí mismo en el curso de estudios generales, confiando en la amabilidad y el favoritismo de Olmigt. No. Él se niega. Midoriya Izuku no necesita más favores ni más trato preferencial. Llámalo su primer acto egoísta, no le importó. Se probará a sí mismo y no será una carga para los demás. Ha obtenido la mayor peculiaridad del mundo y estará condenado si no puede hacerlo funcionar. Me convertiré en un héroe a partir de este momento con mis propios esfuerzos. Asintió para sí mismo mientras se dirigía hacia la puerta, los golpes comenzaban a ser frenéticos. Abriendo la puerta con una sonrisa incómoda pero encantadora, saludó a su madre. Hola mamá. Los instintos maternales de Inko y el haber vivido con él toda su vida le habían dado una pista del resultado, y sin decir nada lo abrazó con fuerza. Oh, Izuku, todo estará bien. Expresó con empatía con un resoplido. Abrazándola con fuerza, Izuku luchó contra las lágrimas a pesar de su nueva resolución. Reprobé el examen. Soltó. Lo sé, lo siento mucho. Se disculpó Inko sinceramente. Sacudiendo la cabeza, Izuku soltó el abrazo, mirando a su madre directamente a los ojos, con emoción cruda mezclada con determinación en su mirada. Estaré bien, lo haré mejor. Asintiendo, secándose las lágrimas, Inko preguntó, ¿en el curso de estudios generales?
Izuku sonrió levemente. No seré una carga para ti. Lo prometo. Entrecerró los ojos y dijo, eres mi bebé, nunca serás una carga para mí. Solo, debes saber que te amo y que me cuido, por favor. No dejes que eso te deprima. Los estudios generales de la UA siguen siendo una carrera prestigiosa. Izuku asintió con los ojos cerrados y exhaló. Gracias. Es gracias a ti que no soy un completo desastre en este momento. Sonrió con una sonrisa insegura y autocrítica. Sin darle oportunidad de responder, se alejó para agarrar sus zapatos. Saldré a tomar un respiro. Necesito hacer ejercicio de todos modos. Inko lo miró con preocupación y vacilación, asintió y le advirtió. Vuelve pronto, ¿de acuerdo? Prepararé algo para alegrar el ambiente. Sonrió suavemente. Imitando su expresión mientras apretaba más el mango de la puerta, respondió. Me gustaría, volveré pronto. Gritó. Una vez afuera, fue recibido por el sol poniente y una brisa fresca. Un brillo de nostalgia y cansancio se formó en sus ojos ante la belleza, sacudiendo la cabeza mientras se recordaba a sí mismo que ahora, más que nunca, no era el momento para la autocompasión. Bajando la cabeza hacia el bolsillo, sacó su teléfono y marcó. Toshinori Yaji. De pie junto a las limpias orillas de la playa municipal de Takoba, la misma playa que sirvió a Izuku como entrenamiento y medida de su progreso, la playa limpia en la que se ensució las manos para restaurarla y convertirla en un hermoso paraíso de polvo de oro y agua. Un viento frío sopló junto a Izuku, provocando un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. Se giró para mirar la luna. El sol se había puesto hacía mucho tiempo. La verdad es que estuvo allí parado durante una buena hora y media. Pero ¿qué pasa con un héroe ocupado como All Might? Esperaría incluso unos días si fuera necesario. Sea como fuere, All Might había declarado que llegaría un poco tarde. En ese momento, mientras Izuku bostezaba exhausto, una voz fuerte y familiar lo llamó. «Joven Midoriya», gritó la voz. Izuku se giró y se encontró con la figura familiar de All Might, en la forma del irreconocible y esquelético Toshinori Yaji corriendo hacia él, agarrando su estómago herido mientras corría. «All Might, Toshinori-san», gritó Izuku preocupado, mientras corría a encontrarse con el hombre esquelético y de aspecto débil, sus pasos apresurados levantando arena en el aire. Al llegar a una distancia de un brazo de distancia el uno del otro, All Might mostró una sonrisa tranquilizadora. Me disculpo por mi tardanza, joven. Estaba un poco preocupado. Parpadeando, la expresión de Izuku adquirió un matiz de preocupación. ¿Un villano? All Might se puso de pie en toda su altura después de recuperar el aliento, sacudió la cabeza y se rió entre dientes. No exactamente. Uno de nuestros estudiantes más preciados de primer año vino con una queja muy fuerte sobre su ubicación en el curso de héroe. El recordatorio del curso de héroe envió una punzada de amargura por la columna vertebral de Izuku, pero sacudió la cabeza para centrarse en el problema en cuestión. Y funcionó, ¿verdad? ¿Lo solucionaste? Su confianza en All Might irradiaba de cada sílaba que salía de sus labios. Tarareando, All Might sacudió la cabeza. Aunque provocó bastante conmoción, el director logró llegar a un acuerdo con él. Yo diría que es un joven bastante audaz y astuto. Felicitó torpemente al alborotador, edulcorándolo como siempre lo hacía. Bajando la cabeza, Izuku asintió. Si todo está bien, entonces me alegro. De repente, los ojos de Izuku se abrieron cuando las manos esqueléticas de All Might agarraron sus hombros con una fuerza que traicionó su rostro no transformado. No todo está bien, joven. Gruñó con frustración y decepción. Todavía. Los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas cuando se dio cuenta de a quién iba dirigida la decepción. All Might se disculpó sinceramente, asumiendo la responsabilidad por la situación de Izuku. Me disculpo, joven Midoriya. Tu fracaso es mi fracaso, debería haberte entrenado mejor. Frunció el ceño profundamente. Pero los labios de All Might inmediatamente se curvaron hacia arriba. Así que no te desanimes. Como te dije en la grabación, aún puedes unirte al curso de héroe, solo tomará un poco más de tiempo. Asintiendo, la emoción y la motivación de All Might comenzaron a aumentar con su tono. Haré todo lo posible para incluir sesiones de entrenamiento contigo cuando estés en el curso de estudios generales, te llevaremos al curso de héroe en poco tiempo.
Izuku lo interrumpió con una sonrisa de alivio, sus palabras y tono tomaron a All Might completamente desprevenido. Gracias por confiar en mí, Toshinori-san, pero no puedo ser una carga para ti más. La boca de All Might se abrió y se tomó un segundo para recomponerse. ¿Qué estás diciendo, joven Midoriya? Bajando la cabeza, Izuku apretó el puño mientras su voz hacía eco de pura determinación. Toda mi vida he vivido como un don nadie sin peculiaridad, sin esperanza de cumplir mi sueño, mi propósito. Ayudar a los necesitados. Levantó la cabeza y continuó. Hasta que llegaste a mi vida. Destrozaste mis sueños y los reconstruiste el mismo día, confiando en mí, creyendo en que puedo ser un héroe. Sacudiendo la cabeza, Izuku rió entre dientes con autodesprecio. No tengo confianza en mí mismo, y no aprobar el examen de UA tampoco me hizo ningún favor en ese sentido. All Might frunció el ceño ante eso, colocando su mano tranquilizadoramente sobre el hombro de Izuku. Joven Midoriya, fue interrumpido una vez más. Pero yo confío en ti. Creo en el All Might que cree en mí. Su voz se hizo más fuerte y resonó en la playa, que por lo demás estaba vacía. Las pupilas de All Might se dilataron mientras miraba a Izuku con una mirada estupefacta, todavía tratando de entender el punto que estaba planteando. Izuku pronunció lo que quería decir con un dejo de lucha. Así que yo, no necesito más favores ni más ayuda. Demostraré que soy digno de tu creencia a través de mis propios esfuerzos. Digno de One for All. Declaró con toda su fuerza de voluntad. Los ojos de All Might se abrieron cuando entendió lo que Izuku estaba tratando de decir. Entonces tú. Izuku asintió. Sí, no me inscribiré en estudios generales ni en UA. Pasó un momento contemplativo pero tenso, mientras All Might consideraba las palabras de Izuku y su nueva resolución. Observando atentamente la mirada determinada pero vacilante de Izuku. Esa mirada que teme la reprimenda o el rechazo. All Might no pudo evitar suspirar y sacudir la cabeza. Una sonrisa orgullosa se formó en su rostro. Cuando era joven, me separaron de mi sensei contra mi voluntad. Recordó con un brillo de dolor en sus ojos. Izuku frunció el ceño ante esa trágica pieza de información sobre la vida de All Might. Durante el tiempo que estuvimos juntos, me prometí a mí mismo esforzarme por ser como ella. Afirmó conscientemente. Hacer lo mismo que ella hizo conmigo con mi futuro sucesor cuando llegara el momento. Esforzándome por ser mejor, por supuesto. Se rió entre dientes. Entonces me pregunté, ¿qué haría ella en mi lugar ahora mismo? Sacudió la cabeza. Fortaleciendo su agarre en el hombro de Izuku, All Might asintió tranquilizadoramente. Nuestro enemigo mortal se fue hace mucho, tu camino hacia el heroísmo no debería estar bajo tanta presión como lo estuvo el mío. Levantó el pulgar y dijo, confío en ti, pero solo si tienes algo apropiado en mente. Señaló con severidad, sorbiendo la nariz y luchando contra las ganas de llorar por enésima vez en el día, Izuku asintió. Gracias por todo. All Might de repente se transformó en su forma musculosa. Ja 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 ja. No te preocupes, joven. Ahora. Dime, ¿cuál es tu plan de acción? Izuku asintió con entusiasmo, levantando su dedo. Mi plan es. Bienvenidos a Might Burger. Donde nuestras hamburguesas te hacen decir plus ultra. Gritó Izuku con una mezcla de entusiasmo y torpeza. ¿Qué puedo ofrecerte hoy? Preguntó con una sonrisa amistosa. Los clientes parecían bastante perturbados por el entusiasmo exagerado de Izuku y confundidos aún más por el hecho de que este iba acompañado de una tímida incomodidad. Un tono cansado y más bien indiferente le gritó. Baja el entusiasmo si no puedes soportarlo, Midoriya. Parpadeando, Izuku con su gorra característica de Might Burger se giró hacia su superior. Entendido. Gracias Choso-senpai. MHM. Choso le hizo un gesto con la mano para que se fuera. El viaje de un héroe no siempre está plagado de gloria y protagonismo, ¿verdad? De cero a héroe. Así es como realmente comenzó el viaje de Deku.